¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? En esta ocasión voy a hacer un video que trata sobre tips, consejos para la solución de circuitos como el que tenemos en pantalla en este momento. Ok, entonces primero, lógicamente, el primer paso es transcribirlo tal cual al cuaderno. Acá estoy compartiendo pantalla y vamos a volver al cuaderno en este momento. Ok, ahí podemos ver el cuaderno. Eh, el primer consejo es determinar las cosas que están en serie y paralelo de forma totalmente lógica, ¿verdad? Totalmente lo que salte a la vista. No pretenda hacerlo todo de una sola vez y que además lo vaya redibujando. Entonces, por ejemplo, es evidente que tenemos un paralelo aquí. Resolvámoslo primero y redibujamos el circuito, eso es lo más importante. Entonces usted redibuja el circuito, no le dé pereza volver a hacer todos los elementos que usted no ha tocado. No olvide nada cuando redibuja el circuito. Y dijimos que vamos a coger estos dos elementos y los vamos a dibujar como uno solo. Es este que estoy dibujando en este momento. Entonces noten una cosa. Si gustan todos los detalles, no se los ponen a todos, pero al menos lo siguiente, los nombres de las resistencias. Esto es R1. ¿Lo ven? Tal cual. Ahora, R2 raya 3 lo vamos a dejar aquí. R2 raya 3 es este. Ok, y raya 2, R2 raya 3 existe desde este punto hasta este punto. Okay. Este punto es el mismo. Este punto es el mismo porque no hay ningún elemento entre los dos puntos, así que no son dos puntos, es el mismo punto. ¿Okay? Entonces ese punto se va a llamar A, este punto se llama A, este punto se llama B, para que no los pierdan de vista, y este punto que es tierra le vamos a llamar T. También podemos llamarle G al punto de tierra. ¿Ok? Entonces tenemos la resistencia 2,3 acá. Y esto es la resistencia 4. Esto es la resistencia 5. Eso no ha cambiado, ¿lo ven? Ahora es fácil ver, salta a la vista, que tenemos una serie aquí. Definitivamente están en serie. ¿Ok? Recuerden, el principio es muy fácil. Si usted está viendo algo en paralelo o en serie, la forma de determinarlo es que si tenemos un elemento tiene dos terminales, solo dos terminales. Y si usted tiene otro elemento y las otras dos terminales del elemento están unidas, así, mano con mano, mano con mano, están en paralelo, definitivamente. Y si solamente se toman de una mano, están en serie, definitivamente. Podemos ver que estas dos están en serie. Vamos a ejecutar una serie de estos dos y volvemos a dibujar el circuito. No tengan pereza a volver a dibujar el circuito porque uno cuando ya está acostumbrado lo redibuja mentalmente, pero cuando no se está acostumbrado al análisis del circuito, al análisis de circuitos, es más difícil. Entonces vamos a redibujar estas dos como un solo valor. ¿Y qué valor va a ser? Esto es
la R2 raya 3 más 4. Entonces esto es R2 raya 3 más 4. 4 porque lo que estoy poniendo es los nombres, es la R4. ¿Okay? Entonces es la R2 en paralelo con la 3 más la 4. ¿Lo ven? Esto que está aquí. Pero ahora se vuelve evidente que esta es R5 y que R5 está en paralelo con esa nueva resistencia que acabamos de averiguar. ¿Ok? Entonces hacemos este paralelo. No les dé pereza, volver a dibujar. Volver a dibujar. ¿Ah? Y resolvemos estos dos como una sola. Bien. Esta ha sido R1, R1. Y aquí tenemos, a esta resistencia se va a llamar R2 raya 3 más 4. Todo entre paréntesis y está en raya con 5. O sea que la resistencia conjunta R2 raya 3 más 4 está en paralelo con la 5, como lo pueden ver aquí. Y ahora finalmente se vuelve un circuito muy sencillo. Es evidente que están en serie. De manera que la resistencia total final será R1 más todo esto que tenemos acá, R, abre paréntesis, 2 raya 3 más 4 en raya 5. ¿Okay? Esto es una nomenclatura, no es que usted va aquí a dividir nada más, sino que ya sabemos que lo que aplicamos es la suma de los inversos. Vamos a ir sacando los valores. Para sacar los valores, entonces, al principio, tenemos que este paralelo, que es el primero que identificamos, que es R2 raya 3, R2 raya 3 es igual a, abre paréntesis, 1 entre la R2, 1 entre R2 más 1 entre R3. Recuerden que el planteo es muy importante. Cierro paréntesis y elevo a la menos 1. Después ahora, esto fue el planteamiento algebraico. Ahora debo hacer una sustitución numérica. R2 raya 3 es igual a 1 entre el valor de R2, que es 8 ohmios. Lo escribo siempre, pongo ohmios ahí. Más 1 entre R3, que es 5 ohmios, elevado a la menos 1. ¿Ok? Entonces ahora R2, raya 3 es igual a, colocamos el valor. Para eso entonces hacemos uso de la calculadora. ¿Ok? Y entonces hacemos, abro paréntesis, 1 entre 8 más 1 entre 5, cierro paréntesis y elevo a la menos 1, es 3.07, 3.076. ¿Okay?
Vamos a poner de una vez el modo de la calculadora en un poco menos de precisión de decimales para que no sean tantos. Lo pondré en 4. ¿Ven? Y entonces ahí ya se me hace más pequeño el resultado. 3.077. 3.077 que es 3.08. 3.08 ohmios. ¿Ok? Volvemos. Ajá. 3.08 ohmios. ¿Ok? Ahora vamos a resolver esta suma. ¿Ok? Porque esos 3.08 son de este pedacito que está aquí, de este paralelo, y debemos sumarle a R4, ¿ok? Para dar este valor. Entonces vamos a hacer la R2 raya 3 más 4 es igual a la R 2,3 más la R4. Entonces la R 2 raya 3 más 4 es igual a este valor, 3.08, más, y coloco ahora el valor de R4, que es 4 ohmios, y puedo poner ohmios a cada uno o puedo abrir paréntesis y ponerle ohmios al final. Entonces la R2 raya 3 más 4 es igual a, y es fácil, 4, 5, 6, 7, tenemos 7.08 ohmios. Ahora bien, tenemos que todo este valor que acabamos de averiguar está en paralelo a R5. Vamos a ejecutarlo. Entonces, esa R es muy grande. Y esa R se llama R2 raya 3 más 4. Todo ello raya 5. Esto es igual a 1 entre este valor, que es R2 raya 3 más 4. ¿Vale? Más 1 entre R5. Cierro paréntesis a la menos 1. ¿Okay? Ahora sustitución numérica. 1 entre el valor de este 2, 3 más 4, aquí lo tenemos, 2, 3 más 4 es 7, 0, 8. Más 1 entre la R5. La R5 vale 9 ohmios a la menos 1. Esto es igual a, abrimos la calculadora de nuevo, tenemos, abro paréntesis, 1 entre el 7.08 más 1 entre 9, cierro paréntesis, a la menos 1, ok, perfecto, y me da
3.96, básicamente los 4, ¿no? 3.96 ohmios. Y finalmente, este valor, todo este valor que es 3.96, se le sumará el valor de R1. ¿Ok? Entonces la R total es, ya que está planteado aquí, lo vamos a usar como planteamiento y nada más vamos a poner el valor de R1, que es 6 ohmios, más 3.96 ohmios. Vamos a volver para que puedan ver. Ok. Estaba diciendo que aquí, que está ya planteado, vamos a usarlo como planteamiento. Ponemos el valor de R1, 6 ohmios, y el valor que acabamos de averiguar de 3.96. ¿Okay? La resistencia total es igual a 9,96. 9,96. Si usted redondeó mucho y le da 10, está bien, no hay ningún problema. ¿Okay? Es prácticamente 10 ohmios. Es el resultado de la resistencia total. ¿Okay? Ahora, para sacar la corriente total, vamos a hacer un análisis de por cuáles elementos fluye la corriente total. Un segundo. Bien, para seguir con el análisis de corrientes y voltajes para cada elemento, tenemos entonces que la corriente total solamente va a fluir en esta parte del circuito, ¿verdad? Porque es la totalidad. Aquí tenemos la fuente y la corriente total es la que sale e ingresa de la fuente, que tiene, ya sabemos, la misma corriente que sale es la misma corriente que entra, hasta que haya alguna división. Entonces, acá la corriente que pasa por la resistencia número 1 es la misma corriente total. ¿Sí? La corriente total, V total entre R total es I total. Esa I total pasa por el elemento R1. Pero una vez que llega a este punto, aquí va a haber una corriente de R2 y una corriente de R3 y una corriente de R5. Entonces, ya no sería el valor de I total. Entonces, ese I total solo nos va a servir para calcular esta caída de voltaje en R1. ¿Okay? Entonces, continuamos con el análisis en papel también. Y para el análisis en papel, debemos hacer siempre el planteamiento. Siempre tenemos que hacer el planteamiento y después la solución. Entonces ponemos I total, vamos a escribir un poquito grande para poderlo ver, es VE entre R total. Ese es el planteamiento y ahora vamos a hacer la sustitución numérica. Siempre pido que lo hagan así. Recuerden, la forma oficial de hacerlo es primero planteando, después la sustitución numérica 8 y poner las unidades 8 voltios entre, ¿recuerdan cuánto era? 9.96 era 9.96 ohmios. ¿Okay? Y esto es igual, vamos a ver, 8 dividido entre 9.96 nos da
803 mili. Ojo, es lo mismo 0.8, que esto también no sé por qué les cuesta tantísimo, pero bueno, haré otro video sobre las conversiones de milésimas a unidades. Si usted tiene 0.8 amperios, de hecho 0.803 amperios es lo mismo que 803 milésimas de amperio. ¿Ok? Ahora que ya tenemos la corriente total, podemos sacar el voltaje de la R1. Y ponemos V de la R1 es igual a... Y podemos observar el voltaje de la R1 es la I total, que es la que le fluye, por la resistencia 1 nos da el voltaje 1. Entonces, lo planteamos primero. Ponemos IT multiplicado por R1 es VR1. Esto es igual a, esto es el planteamiento. Ahora vamos a poner la sustitución numérica. Entonces, 803 miliamperios multiplicado por R1, que el valor de R1 era 6 ohmios. Y eso es igual a por 6. Ustedes también lo pueden ir haciendo para comprobar. 4.819, entonces 4.82 voltios. Usted entonces va a ir además haciendo una tabla que tiene todos los elementos. En la tabla dice R1, R2, R3, R4 y R5. Entonces aquí ponemos así, y estos son las resistencias. ¿Ok? ¿Y qué es lo que va a haber aquí? Las magnitudes. En las magnitudes vamos a colocar el voltaje de cada una de ellas, la corriente de cada una de ellas y la potencia de cada una de ellas. Ok, ahí me sobró tabla. Ustedes hacen esto a mano o en Excel. Primero lo hacen a mano, después lo pueden pasar a Excel. Si gustan, digamos, estoy hablando de, por ejemplo, la resolución de un examen, como para que quede bien ordenado. Pero también puede hacerlo bien ordenado a manita y que quede bien. Entonces, ya tenemos el voltaje de la R1, 4.82 voltios, ¿ok? La corriente de la R1 es la misma I total, 803 miliamperios. Aquí lo estoy escribiendo grande para que se pueda ver, ¿ok?
tienen que poner las unidades de medida. Ok, ahora vamos con la R2 y 3 y demás. Bien, ¿cómo podemos resolver el resto? Tenemos, esto es un valor en conjunto que podemos averiguar, que ya tenemos averiguado más bien, ok, y vamos a sacar estas distintas caídas de tensión, ok. Primero vamos a sacar toda esta caída de tensión, la que hay de aquí a acá, ok. ¿Cómo podemos sacarlo? Esta es la total, que es 8. Y aquí ya se nos cayeron, ¿cuánto? Se nos cayeron 4.82, porque ese es el valor de V1. Entonces, usted puede analizar por ley de voltajes de Kirchhoff que si tenemos 8 y ya perdimos aquí 4.82, entonces desde A hasta T, porque esto es tierra, recuerden, desde A hasta T vamos a tener la diferencia de 8 menos lo que se nos cayó aquí, ok. Entonces lo hacemos planteado de esa forma, ok. Colocamos voltaje A, solo le voy a poner VA. ¿Por qué? Porque cuando están referenciados a tierra, entonces solo se dice VA, no se dice V de A a tierra, V de tal a tierra. Cuando es a tierra solo se dice el primer punto, VA. Entonces VA es igual a VE menos VR1 o V1. ¿Lo ven? Ese es el planteamiento. Ahora vamos con la solución. Aquí la sustitución numérica. 8 voltios menos 4.82 es igual a... Ok, entonces sería 8 menos 4.82, tenemos 3.18. 3.18 voltios. Esos 3.18 voltios, recordemos que están desde aquí hasta acá. Desde aquí hasta acá. Ojo. Desde aquí, que este punto es el mismo, todo esto es A, todo esto es el punto A. Desde aquí hasta tierra. Vamos a expandir así más. Entonces vean qué curioso, vean qué interesante. Si ya tenemos desde este punto hasta tierra, ¿okay? De todo esto es tierra, entonces ya tenemos este voltaje, ese que acabamos de averiguar es este voltaje. Vean, desde aquí hasta acá. Ahí están esos famosos 3.18 voltios. Entonces es el voltaje de la R5 y es el voltaje que va desde este paralelo hasta tierra. Ahí están también esos 3.18 voltios. Ahí están. ¿Okay? Son los mismos. 318, 318. Son los mismos 318 que hay aquí. ¿Okay? Entonces ahora que tenemos esos 318 voltios, podemos de una vez sacar esta corriente. ¿Okay? No importa el orden en que usted vaya sacando las cosas, lo importante es irlo sacando. Entonces, como ya nos queda fácil sacar esto, lo sacamos. 3.18 dividido entre el valor de R5. Ok, entonces vamos a plantearlo acá.
lo planteamos aquí en el cuaderno. Y ponemos que la corriente de la R5, la corriente de la R5 es igual a el voltaje que acabamos de averiguar, que se llama VA, dividido entre la R5. Ven lo importante del planteamiento. Ahora sustituimos. Usted no puede ir haciendo solo números porque parece nada más las cuentas de una pulpería. Debe hacer todo el planteamiento, la sustitución numérica con las unidades de medida puestas y los resultados con las unidades de medida. Si no, nada más parece cuentas de pulpero. Ok, ahora entonces VA sustituimos 3.18 voltios entre la resistencia 5, que tiene un valor de 9 ohmios. Okay, vamos aquí a la calculadora. 318 entre 9, entonces nos da 353 milésimas. 353.33 miliamperios. Ok. Ahora apuntamos. Recuerden que llevamos aquí en la tabla. En la tablita tenemos las corrientes y voltajes de todos. Ya podemos apuntar la corriente de la R5, que es 353.3 miliamperios. Ok, perfecto. Ahora seguimos con el análisis. Y tenemos el voltaje total que hay de acá hasta acá. Y podríamos entonces averiguar la corriente de toda esta rama. Esta corriente sería estas dos que unidas se convierten en esta. ¿Okay? Si dividimos todo este voltaje, que es el que hay del punto A al punto tierra, entre estos elementos, ok, ¿cuánto valía ese elemento? ¿Se acuerdan? El R2 raya 3 más 4. Vamos a recordarlo aquí. Lo ven, el raya 2, R2 raya 3 más 4. Ajá. 7.08. 7.08. Todo este trozo resistivo, estos tres elementos, cuando digo estos tres elementos es correctamente, no sumados, no los va usted a sumar torpemente si ya habíamos hecho el trabajo de correcto, que es sacar el paralelo, y una vez que tenemos el paralelo le sumamos este. Okay, me refiero a eso, a todo este valor. Entonces este voltaje sobre todo este valor nos da esta corriente, porque es la corriente que viaja por R2 y también por ambas resistencias 2 y 3 juntas. ¿Okay? Entonces vamos a sacar esa corriente de rama que en realidad es la corriente I4. Es la corriente I4. Entonces vamos al cuaderno, vamos a calcular la I4. Entonces decimos
planteando I4 es igual a el voltaje VA dividido entre la resistencia 2 raya 3 R2 raya 3 más 4. Ahí está. Esto es igual a 3.18 voltios. 3.18 voltios entre, ¿se acuerdan? 708. 708 ohmios. Ok, entonces esto nos da 3.18 dividido entre 7.08, 449.15 miliamperios. Ok, ya podemos escribirlo también en nuestra tabla. La I4 449.15 miliamperios. Ok, volvemos al circuito. Y ya tenemos entonces esta corriente. Si tenemos esta corriente, que es toda esta, viene aquí, se junta y pasa por acá. Eso fue lo que averiguamos. Si tenemos esta corriente y tenemos esta resistencia, podemos sacar este voltaje. ¿Ok? Y ese voltaje V4 es simplemente I4 por R4. ¿Ok? Entonces podemos plantear aquí en el cuaderno ok, V4 es igual a I4 por R4. Entonces eso es igual a lo que acabamos de poner, 449.15 miliamperios por el valor de R4, que era 4 ohmios. 4 ohmios. Ok, eso es igual a por 4, 1.796 1.796, puedo poner así, voltios. Ok, entonces ya podemos ponerlo en nuestra tabla también. La V4 es 1.79 voltios. También ya podía poner el voltaje de la R5. ¿Se acuerdan que el voltaje de la R5 es este? 318. Vamos a ponerlo de una vez. .18 voltios. ¿Okay? Y yo creo que ya esos son los datos que llevamos. Y ahora que acabamos de averiguar este voltaje, ojo a la importancia de este voltaje 1.79. ¿En dónde están esos 1.79? Recuerden, son estos. .79 voltios. Ahora vean, si tenemos todo este voltaje, todo este voltaje, todo, y sabemos que hay una caída aquí y otra caída aquí, que forman este todo,
Entonces, el todo menos este nos da esta caída de voltaje, que es la que está compartida por estas dos resistencias. Ok, perfecto. Entonces, vamos a plantearlo. Estos 318 menos 1,79 nos da este voltaje. ¿Cómo queda planteado? Este voltaje se llama VA. VA menos V4. Volvemos al cuaderno. Entonces, decía que V, que está compartida por 2 raya 3, es igual a, o sea, V2 raya 3 es el V o el voltaje de esto. Entonces estoy diciendo, el voltaje de esto es igual a el voltaje del todo, VA, vean así, el voltaje de esto es el voltaje del todo menos este trocito. Vamos al cuaderno. Este voltajito 2,3 es el voltaje del todo, que es VA, menos V4. Ese es el planteamiento. Entonces ahora viene la sustitución numérica, que era el 318 menos 1,79 vamos a ver, 318 318 menos 1,79 me da 1,38 voltios. ¿Ok? En realidad, vamos, aquí podemos ver la calculadora. Ven, cuando puse el número completo 17966 tal y tal, me da 1,38, que fue lo que puse. Pero si pongo nada más 318 menos 1,79, me da 1,39. ¿Ok? Vamos a poner 1,39. No tengo el borrador a mano. 1,39. Ok. Entonces podemos volver a la tabla, a nuestra tablita, y ponemos, si sacamos el voltaje 2,3, es el voltaje de la 2 y de la 3. Comparten el mismo voltaje. ¿Por qué? Recuerden, este es el voltaje que estamos sacando. Es tanto el voltaje de 2 como el voltaje de 3. Entonces volvemos a la tablita y ponemos el voltaje 2, 1,39 voltios, y el voltaje 3, 1,39 voltios. Ahora hablemos de las corrientes. ¿Okay? Ya lo último que nos falta ahí. La corriente de cada uno de estos elementos. Bueno, si sabemos que ambas, tanto esta como la otra, tienen el mismo voltaje de 1,39 voltios, pues ese voltaje dividido entre su resistencia me da esta corriente. ¿Okay? Y ese mismo valor de voltaje, 1,39, dividido entre R3, me da esta corriente 3. Ok, perfecto, entonces ya con eso terminamos. Volvemos al cuaderno. Y decimos, corriente 2 es igual a, ¿cómo se llamaba ese voltaje? Se llama 2,3, ¿lo ven? 2,3 se llama.
entonces I2 es V23 dividido entre R2. Eso es igual a 1.39 entre la resistencia 2, que es de 8 ohmios, y eso es entonces, vamos a ver, 1.39 dividido entre 8 nos da 173.75, 173.75, voy a ponerlo así, miliamperios. ¿Ok? Y la I3, que es la corriente que pasa por la resistencia 3, es ese mismo voltaje 2.3, ¿sí? Pero dividido sobre la R3. Ok, entonces es el mismo 1.39 voltios, pero dividido entre la R3, que son 5 ohmios. 5 ohmios. Entonces vamos a ver, nos da 278 miliamperios. Ok, perfecto. Entonces ahora ya terminamos nuestra tabla. La I2 es 173.7 miliamperios y la I3 es 278 miliamperios. Ok, perfecto. Ahora ya solo resta multiplicar voltaje por corriente para sacar potencia, voltaje por corriente para sacar potencia. Ahora ojo, cuando se va a multiplicar esto, usted pone en la calculadora 4.82 por, usted no pone solo 803, jamás. Usted pone 803 por 10 a la menos 3, porque son milis. ¿Ok? Y entonces eso le va a dar un número que también va a estar, va a estar en milésimas. ¿Ok? Entonces esos son miliwatts en lugar de watts, ¿verdad? ¿Ok? Entonces observen, 4.82 por 803 milis. Entonces vean. Ahora lo pongo para que enfoque mejor. 4.82. Ahora lo pongo para que enfoque mejor. Por 803 por 10 a la menos 3. Ahí está. Y eso es igual a 3.87. Ok, bueno, no dio tan pequeño. Yo creía que iba a dar 0 punto algo, pero no, da 3.87. Esos son watts. 3.87 watts. Okay, si hubiera dado 0 punto algo, entonces la calculadora nos lo presenta en notación científica a la menos tanto, a la menos 3. Entonces si son a la menos 3, sería miliwatts. Miliwatts. Ok, entonces 3.87. Ahí está. 3.87 watts. Lo escribí muy grande y no me cabe ahí la W. Y así para cada uno de ellos. Ok, vamos a dar pausa y lo multiplico. Ven, por ejemplo, para este caso, 1.39 por 173.7 por 10 a la menos 3. Ok, entonces vean aquí. Ahí se nota, 1.39 por 173.7 por 10 a la menos 3. Ojo, cuando sea el resultado, me da 241.44, lo que les decía hace un rato, por 10 a la menos 3.
Ok, entonces no son 241 watts, son 241 miliwatts. Ok, entonces para el segundo caso son 241 miliwatts. Ok, y seguimos. Ok, ahí ya terminé de hacer estos cálculos. Y entonces ven, aquí me dio 241 miliwatts, 386.4 miliwatts, 796.8 miliwatts y el último me da 1.12 watts. Ok, perfecto. Entonces aquí acercamos más esto para concluir. Vamos a enfocar. Ahí está. Esos son todos los resultados de nuestro análisis. Listo. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.